Bueno, bienvenidos todos a este breve coloquio, primer y breve coloquio, espero, eh, de filosofía, y decidimos comenzar con una exposición sobre el pensamiento político de Hannah Arendt, que no sé si a ustedes les suena Hannah Arendt o han oído algo de ella. Hay una película bastante conocida hace unos 10 años, donde ella habla de algunos temas justamente de filosofía política y que tiene que ver con el contexto de su época, ¿no? De su época histórica. Ella vivió en la Segunda Guerra Mundial era judía, logró huir a Estados Unidos, se refugió allí y se dedicó a reflexionar toda su vida sobre los totalitarismos. Y es la gran autora de los totalitarismos, podríamos decir, la que teorizó por qué podían generarse los totalitarismos. Entonces, la charla que yo quiero darles es muy simple y tiene que ver con la diferencia que ella hace entre autoridad, autoritarismo y totalitarismo. ¿Por qué? Porque son conceptos que tienden a confundirse, sobre todo en nuestros tiempos. De hecho, ella dice que incluso el concepto mismo de autoridad ya ha perdido sentido, ya está vaciado de sentido tanto en la práctica como en la teoría. Y ella emprende todo un recorrido del concepto desde la antigüedad hasta hoy para que rescatemos su verdadero significado, su verdadero sentido y ver qué relación tiene con los totalitarismos. Y ahí evidentemente va a tener que analizar muchas formas relacionadas con el poder, como puede ser el poder en sí mismo, la violencia, las tiranías, ¿no? Que son diferentes formas en que al parecer la autoridad ha estado mezclada de alguna manera, pero tampoco es exactamente eso. Solamente está la certeza de que los totalitarismos han sido una violencia barbárica, ¿no? Y eso es lo que ella quiere básicamente entender. Entonces, primero que nada, la visión general que ella tiene del ser humano es lo siguiente. El ser humano tiene una experiencia de la libertad, y eso es lo fundamental en él. Es una experiencia espontánea, o sea que no se aprende teóricamente, no es un tema de causa-efecto, es una experiencia, pero esa experiencia de la libertad, que es el centro de la persona misma, de la persona humana en cuanto tal, como individuo, es precisamente lo que queda como amenazado cuando desaparece el concepto de autoridad. Y esa relación entre autoridad y libertad es el punto interesante cuando uno analiza el pensamiento político de Hannah Arendt, porque, como vamos a ver, la autoridad para ella es la salvaguarda de los totalitarismos, así como es la salvaguarda de la libertad. ¿Ya? Entonces, el ser humano es un ser que esencialmente es libre. Y ella dice lo siguiente: no son las capacidades del hombre, sino la constelación que ordena sus mutuas relaciones, lo que puede cambiar y lo hace históricamente, ¿no? Es decir, el ser humano es un ser que puede cambiar según las diferentes, la constelación de circunstancias o de situaciones que lo rodean históricamente. Eh, Ahora, lo esencial entonces es esta experiencia de la libertad que se ha visto socavada precisamente con la presencia de los totalitarismos. Ella se pregunta entonces, a ver, el totalitarismo niega al ser humano, lo niega al individuo, genera al hombre masa, genera una homogeneización de la sociedad. Por tanto, es la pérdida absoluta de la libertad. Y ella habla de dos tipos de libertad: la libertad interna y la libertad externa, podríamos decir. Libertad positiva y libertad negativa. Y dice lo siguiente: dice, el totalitarismo termina con ambos tipos de libertad. ¿Y por qué esto es importante? Porque tradicionalmente algunas corrientes filosóficas decían, ya, tú puedes perder la libertad externa, que es la libertad negativa, que es hasta dónde puedo llegar, hasta dónde me permite la sociedad llegar en mis acciones,
Pero bueno, pero tienes la libertad positiva, que sería tu autorrealización interna, ¿no? Y ella dice, no, no podemos diferenciar ambas cosas porque si tú violas la libertad negativa, o sea, mi posibilidad de moverme en el mundo social, y por ejemplo, limito mi libertad de expresión, tarde o temprano, mi libertad interior también va a terminar siendo socavada, ¿no? Y eso se va a ver en la medida en que la persona va a ir perdiendo la posibilidad de pensar por sí misma. De hecho, la teoría del mal en Hannah Arendt es de las cosas más interesantes de ella, más conocidas, ¿no? La banalidad del mal, ¿no? El mal banal. ¿Por qué ella habla del mal banal? Porque dice el mal tremendo e impresionante que se ha producido en la Alemania nazi, en que se mandaron a los campos de concentración y a los hornos y a las cámaras de gas a 6 millones de judíos, no puede explicarse más que por una especie de narcotización de una sociedad a nivel espiritual. Es decir, una sociedad que en algún punto dejó de pensar. Y el mal se convirtió en algo banal, se naturalizó. De hecho, ella, cuando está en Estados Unidos, toman preso a Eichmann, que era la mano derecha de Hitler, y ella va a Jerusalén, al juicio de Eichmann, la mandan del diario que trabajaba en Nueva York, y imagínense, era tremendo ese viaje a ver el monstruo, ¿no? Porque él era el que apretaba el botón y mandaba a matar a la gente, ¿no? En los campos de concentración, el que daba la orden directamente. Y ella queda impresionada porque no ve a un monstruo, ve a un tipo con una mediocridad impresionante, ve a un empleado público común y corriente que no era consciente de haber hecho algo terrible porque él seguía instrucciones. Entonces, por más que se le contrastaba con los hechos terribles, él no lograba hacer la conexión entre su acción y lo que había sucedido. En el fondo, Hannah Arendt se pregunta, ¿había acción real? ¿Había acción humana verdaderamente ahí? La habría si realmente él estuviera pensando por sí mismo. Pero si tú has dejado de pensar, porque has dejado toda la responsabilidad moral en un estado gigantesco, y tú simplemente eres parte de un mecanismo, verdaderamente, y te ves a ti mismo como un ser reemplazable por otro, como un número, evidentemente la responsabilidad de los otros actos también disminuye, ¿no? Entonces ella dice, este es un hombre que no tiene hombros para hacerse cargo de la tremenda maldad que se produjo ahí. Entonces ella habla, ese es el mal radical, ese es el mal con mayúscula, el mal ilimitado, ¿no? Que se produce cuando el mal se banaliza, cuando nos acostumbramos a convivir con este, y entonces podemos generar sociedades que empiezan a ser verdaderas maquinarias de destrucción, ¿no? Es decir, donde empieza a darse una especie de involución, ¿no? Que va en la dirección opuesta a lo que es ser un ser humano. ¿Qué es ser un ser humano para Hannah Arendt? ¿No? Es ser un ser que es capaz de salir de la esfera privada y crear la esfera pública, ¿no? La esfera pública no es una cosa espontánea, podríamos decirlo, plenamente natural, en el sentido biológico del término, por ejemplo. Para ella es algo artificial, en el sentido de que es una creación de los seres humanos. Llega un punto en que las personas dejan de ser unos nómades, dejan de preocuparse de la sobrevivencia básica y son capaces de crear la maravilla de la esfera pública, que es un espacio en que somos todos igualmente libres y diferentes en todo lo demás, pero igualmente libres, ¿no? Y donde la voz de cada uno es única, irrepetible y absolutamente irreemplazable. Si yo cedo lugar a eso y me voy quedando en silencio, otro va a tomar ese lugar y ese otro va a ser un poder prepotente, probablemente, ¿no? El Estado o un otro que va a empezar a hablar por mí. Ese es como el gran peligro. Por lo tanto, es posible en ese sentido dejar de ser un ciudadano, que es lo más alto para Hannah Arendt, que puede ser un ser humano, sí, es posible.
es posible en la medida en que renunciamos a ese reino de lo propiamente humano, ¿no? Que es la esfera pública, que es el campo de lo político. Y aquí hay algo importante también de decir. Es muy importante hacer esta diferencia entre lo natural y la esfera privada, biológica, psicológica de cada cual y el ámbito público. Porque cuando yo estoy en la esfera pública, yo estoy compartiendo experiencia común con otros, estoy hablando de temas que puedo tener en común con otros. No entro a hablar de mi gusto particular por tal o tal cosa, que evidentemente no puedo compartir con nadie, porque si yo digo, me gusta tal comida y al otro no le gusta, no lo voy a persuadir de lo contrario, a no ser que le dé argumentos gastronómicos o de salud o alguna cosa así, pero el mero gusto, que al yo compartirlo, no me permite establecer una conversación o una discusión con el otro, ¿no? Por tanto, cuando yo entro en esa esfera, de alguna manera es como que me elevo, de alguna forma, porque los elementos más personales, más relacionados con mi biología, con mis idiosincrasias personales, no es que no importen, pero en cierto modo los puedo poner entre paréntesis para entrar a conversar de la cosa pública, ¿no? De los temas que son importantes para todos, que son sobre los cuales todos podemos reflexionar, todos podemos conversar, ¿no? Por eso es que ella diría, por ejemplo, hoy en día, aterrizando un poco con la realidad actual, pero sin deseo de ningún tipo de adoctrinamiento, sino solamente por dar un ejemplo de actualidad, ¿no? Que una persona que se presenta, yo soy mujer, o yo soy hombre, o yo soy de tal tendencia sexual, o esto otro, para ella sería como salirse de lo que propiamente es la esfera pública, porque eso es mi vida privada. No puedo imponerle a los demás que tengan que hablar de eso, que tengan que a la fuerza gustarles eso, etcétera, ¿no? Evidentemente hay una esfera de la vida personal que debe ser respetada, etcétera, pero yo no puedo tematizarlo políticamente. Si yo tematizo políticamente mi vida natural, ¿no? Lo que hago es que meto al Estado en mi, voy a decir una expresión un poco popular, en mi cama, ¿no? O lo meto en un ámbito donde no tiene por qué estar metido el Estado, pero lo politizo. Consulta. ¿Te hacemos preguntas y respondes o prefieres que al final lo discutamos? Prefiero que al final. Perfecto. Para no cortar la actividad. Claro. Bueno, entonces, aquí dos elementos importantes. ¿Cómo conservamos esta libertad y cómo conservamos este espacio público? ¿No? Esta esfera de lo político en que somos todos igualmente libres. ¿Ya? Somos iguales en la libertad. ¿Cómo lo hacemos? Y ella dice, tiene que haber un equilibrio entre lo liberal y lo conservador, por decirlo de alguna forma. Lo liberal y lo conservador. Entonces, ella dice, ¿los seres humanos somos capaces de organizarnos sin Estado? Sí, dice. Y la prueba, por ejemplo, es el mercado negro. ¿No? Si el Estado prohíbe algo, puede haber mercado negro. O sea, los ciudadanos pueden organizarse por debajo de alguna manera. Es decir, pareciera que la libertad humana y la capacidad de organización fuera previa a un Estado, ¿no? Por lo tanto, ella también pone como primer término, el Estado es algo que nosotros nos pusimos, ¿no? En que nosotros creamos, no es anterior el Estado a la persona. No necesito al Estado para ser reconocida como persona. Solamente necesito, por decirlo así, del mutuo reconocimiento de los otros conciudadanos. Y nada más, no necesito un Estado que me dé los derechos, porque el Estado solo los reconoce. Nada más que eso y se preocupa de que estos sean respetados, ¿no? Pero nosotros somos libres y no somos seres, como dice Hobbes, ¿no? Que el hombre es un lobo para el hombre, decía Hobbes, ¿no? Es decir, nos destruimos mutuamente si nos dejan solos, entonces necesitamos un leviatán, ¿no? Un Estado policial
que nos coarte de alguna manera y nos obligue a la fuerza, ¿no? A ser buenas personas, a no matar al vecino, a no devorarnos los unos a los otros. Bueno, ella dice, no es así, esa es una visión de la naturaleza humana que ignora la libertad del ser humano. ¿Por qué les decía hace un momento que debe haber un equilibrio de conservadurismo y liberalismo? Porque ella le da una gran importancia a la tradición, por una parte, porque dice que la tradición sí se conecta con la memoria, y la memoria es lo que le da profundidad a la existencia, por una parte. Y por otra parte, somos seres libres, por tanto creativos. No podemos quedarnos solamente en lo conservador, lo tradicional, ni podemos quedarnos totalmente en una libertad, por decirlo así, que va hacia adelante progresivamente, pero dejando atrás toda la historia, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema? Dice ella. Ha sido la exacerbación de los modelos positivistas, biologicistas, ¿no? En que se intenta explicar la sociedad humana como un sistema susceptible de ser estudiado como un organismo biológico, ¿no? Donde básicamente las personas son un producto necesario de nuestras circunstancias y de nuestro ambiente, ¿no? Y en el siglo XIX surgen una serie de utopías y de sistemas políticos utópicos, digo yo, ideológicos, ¿no? Que quieren hacer una ingeniería social, ¿no? Una especie de sociedad perfecta. Y ahí surgen todas estas ideologías como el liberalismo salvaje y extremo, el marxismo, y más adelante el nazismo, ¿no? Van a surgir por eso. Pero ella dice, en realidad, esto va a surgir porque ya se ha producido una especie de degradación o de decadencia. Y esa decadencia ha venido por la pérdida precisamente de la relación entre autoridad y libertad. Y la autoridad, y junto con la pérdida de la autoridad, se ha perdido la tradición y también la religión. Esos eran los tres pilares que hasta ahora habían estado en la base de la civilización occidental. ¿Ya? Entonces, a ver, ya con esto quiero ir a lo... Bueno, voy a explicar brevemente qué es la autoridad para ella, ¿ya? Pero antes, solamente decir que el objetivo de Hannah Arendt, finalmente en su teoría política, es rescatar al individuo de la estadística, ¿no? Somos todos igualmente diversos. Nadie puede sentarse en mi lugar. Esa es la perspectiva fenomenológica. Tengo un lugar en el mundo, que solamente es mío. Habla de la isonomía. ¿Qué es la isonomía? Los ciudadanos somos iguales solo en un sentido, en el sentido de la libertad. A diferencia de Rousseau, que dice que nacemos todos iguales, él dice no, ella dice nacemos todos desiguales realmente. Y luego creamos instituciones que nos permiten ser igualmente libres, ¿no? Pero de hecho lo natural es que somos todos desiguales, ¿no? Por tanto, la idea de Rousseau, nacemos todos iguales y perfectos, luego la sociedad nos corrompe, es algo que ella no suscribe para nada. Ella dice, nosotros creamos entonces la posibilidad de tener una historia, una vida que merezca ser narrada. Somos capaces de, por medio de la palabra, comunicarnos, reunir voluntades, avanzar proyectos mayores entre todos. Y generar una vida con sentido. La tradición es no es otra cosa que ese hilo que permite que nos vayamos transmitiendo conocimiento los unos a los otros y mantiene en medio de las locuras y la movilidad y el cambio del mundo y de nuestra propia mortalidad y caducidad, una especie de fino hilo, ¿no? De permanencia que se hunde en el pasado y nos mantiene en equilibrio de alguna forma, nos mantiene orientados, nos mantiene yendo hacia algún punto y sabiendo quiénes somos. Ella dice,
La historia, por lo tanto, es este lugar en que el ser humano libre crea proyectos comunes, narra historias, tiene una vida que puede ser narrada, que ya no es caótica, que ya no es una serie de accidentes, sino que es una historia, es una novela, la vida de cada persona, porque es una historia, es historia, ¿no? Entre el nacimiento y la muerte ocurren sucesos importantes, hay acción. La acción es otro concepto de Hannah Arendt súper importante. Dice lo siguiente sobre la acción, que toda vida individual entre el nacimiento y la muerte puede contarse finalmente como una narración, como comienzo y fin en la condición prepolítica y prehistórica de la historia. La gran narración sin comienzo ni fin. Pero la razón de que toda vida humana cuente su narración, que en último término la historia se convierta en el libro de las narraciones de la humanidad, con muchos actores y oradores, y sin autores tangibles, radica en que ambas son resultado de la acción, porque el gran desconocido de la época moderna solo surge cuando uno considera la historia como un todo y descubre que su protagonista, la humanidad, es una abstracción que nunca puede llegar a ser un agente activo. Porque lo que realmente es un agente activo son las personas individuales particulares en cuanto a que se asocian, ¿no? Por eso, por ejemplo, ella tiene un conflicto con el tema de los derechos humanos. ¿En qué sentido? En que dice, tú no puedes hablar de derechos humanos de una humanidad en abstracto, ¿no? De hecho, ¿qué pasó cuando decayó, después de la Primera Guerra Mundial, el orden político, ¿no? Ocurrió que aquellos individuos que no tenían una tierra, una nación-estado con territorio, como los judíos, precisamente, que es un pueblo que estaba diseminado en muchas partes del mundo, quedaron totalmente a la deriva. Y no les sirvió de nada los derechos humanos que ya estaban en muchos tratados internacionales, pero que hablaban de una humanidad en abstracto, ¿no? Eso se cayó y solamente se salvaron un poco los que tenían naciones físicas con territorio relativamente fuertes con poder militar. Y hasta eso terminaron siendo convertidos en estadística, ¿no? Pero los judíos fueron los primeros que fueron víctimas, porque eran considerados seres cuya única fuerza, o sea, perdón, porque la única fuerza frente a esa abstracción que no era nada, de una humanidad general abstracta, la única, digamos, lo único que eso podía traer finalmente era subsumir al ser humano, reducirlo, por decirlo así, por contrapunto, únicamente su dimensión más material y tangible, más material y tangible como puede ser tener una tierra o ser parte de una raza, ¿no? Específica. Al final quedaba lo más material, ¿se entiende? O sea, se buscó lo más abstracto, la humanidad más abstracta, pero eso era algo tan irreal y desaparecía de tal manera la persona concreta en su realidad específica, que lo único que quedó al final fue lo más mínimo, es decir, ser un ser humano de cierta raza, ser un ser humano con cierto territorio, ser un ser humano con poder militar porque pertenecía a un país con poder militar, etcétera, lo más mínimo. O sea, la persona igual quedó subsumida en pueblo, ¿no? Entonces hubo un problema en la narración, el nacimiento mismo de los derechos humanos en cuanto a ver a una humanidad únicamente como una abstracción, que se dio por sentado que todos entendían que ahí estaba el ser humano completo con todos sus valores y no era tal, ¿no? Porque tú no puedes aislar al ser humano de su realidad particular como un individuo libre y que necesita ciertas circunstancias y espacios y posibilidad de expresarse para poder devenir en una persona plenamente reconocida y fuerte y consciente de sí misma y capaz de reclamar sus derechos, ¿no? Por ejemplo, los mismos judíos no fueron capaces del todo de reclamar sus derechos cuando pudieron hacerlo, antes del desastre absoluto. Eso no los hace culpables, por supuesto, ¿no? Pero hubo un problema que Hannah Arendt, de hecho, lo acusó, dijo, hay algo cercano entre la pasividad y la colaboración, ¿no? Dijo, ellos no tuvieron la culpa, efectivamente los nazis fueron evidentemente los que impusieron la violencia, etcétera, pero ellos tampoco hicieron valer su voz,
tampoco reclamaron lo que era de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque no manejaban ese concepto de humanidad que debía manejarse en el plano de la esfera pública, ¿no? Y eso es porque la decadencia de los tiempos, ¿no? La caída de la autoridad, de la tradición, de la religión, que era lo que le había dado consistencia y arraigo a la persona, y que de pronto había sido reemplazado por esta especie de humanidad abstracta, esta especie de ser universal abstracto, pero que no era muy real, en realidad. No era muy parecido a lo que de verdad es un ser humano. Eh, que es un ser personal, concreto, libre, en fin, que necesita, como les decía al comienzo, libertad exterior para poder tener libertad interior también. En fin. Y entonces, bueno, ya yendo a lo de la autoridad, yo encontré muy interesante cómo ella explica qué es la autoridad, porque yo nunca había estudiado qué era esto de la autoridad, de dónde venía exactamente, cuál era su historia. Y ella cuenta algo interesante, haciendo un poco de historia de la filosofía política, que lo encontré bien iluminador, y donde nos muestra que la autoridad está relacionada efectivamente con la religión y con la tradición, pero hay que saber decir en qué sentido. Así que espérenme un momentito, estoy buscando la página y ya con eso voy terminando. Bueno, ella dice, ya, es un fenómeno tremendamente esquivo, la palabra autoridad, por lo que les decía al comienzo, porque se lo tiene a confundir con violencia, con autoritarismo, con tiranía, con fuerza, con poder. Y ella distingue cada uno de estos conceptos y dice por qué son distintos y qué es lo que va a caracterizar la autoridad. La autoridad surge precisamente con un problema que se plantea Platón, ¿no? Porque en la época de Platón había, por decirlo así, dos posibilidades. La vida de la polis, no podríamos decir democrática, y por otra parte estaba, pero que dependía mucho de la sofística, y eso a él le preocupaba, dependía de la persuasión, ¿no? Y yo con el arte de la palabra te persuadiera de esto o de lo de más allá. Y Platón tenía desconfianza de los sofistas, porque se daba mucho para el engaño, ¿no? Para alejarse de la verdad de las cosas y al final irse a lo que le convenía a la mayoría, o a lo más fácil, o a lo que fuera, ¿no? Entonces él ahí plantea en la obra La República, ¿no? En su teoría del filósofo rey, ¿no? Que según él era esta especie de gobernante que tenía que elevar a toda la población porque el filósofo era el ser más sabio, etcétera, etcétera, entonces iba a ser el que iba a tener el mejor gobierno, iba a ser un gobierno sabio, pero aparece otro problema. Y ese rey, ¿cómo hacerlo para que no use la fuerza? Porque a lo mejor los más inteligentes, entre comillas, o sabios, o dados a la contemplación, iban a seguirlo y le iban a hacer caso en sus disquisiciones filosóficas, pero ¿qué pasaba con la gran mayoría? ¿No? Iba a tener que ser un tirano. O sea, al final termina afirmando una tiranía, Platón en la República. Pero no se dio por perdido, sino que siguió dándole vuelta al tema, y en las leyes, por ejemplo, que es una obra más tardía de Platón, él establece, él aplica su teoría del mundo de las ideas, que no sé si le suena en algo, pero es que hay un mundo aparte de ideas, de idea de verdad, de belleza y de bien, y dice, pareciera que la autoridad tiene que ser un ser que en cuanto a esa autoridad tiene que estar fuera del mundo al mismo tiempo, ¿no? Para poderlo gobernar y no contaminarse, no corromperse por el poder, de alguna manera. Tiene que estar como fuera para poder guiar a los que están adentro. ¿Cómo hacerlo en la práctica? Entonces ahí aparece el concepto de las leyes, ¿no? Dice, las leyes van a ser estas como abstracciones, pero que han nacido de una mente pensante sabia, ¿no? Que van a permitir que sí que haya, que de alguna manera, sin aplicar la fuerza, directamente, sin violencia, la gente pueda ser guiada, ¿no?
de manera tal que busque lo mejor, lo más perfecto, etc. Este ideal antiguo griego de buscar lo más perfecto también lo vemos en Aristóteles, ¿no? Él mismo dice que de alguna manera la vida práctica tiene que estar supeditada a la vida contemplativa, ¿no? Porque es la vida del conocimiento, de la sabiduría, etcétera, etcétera. Pero sí está el problema de que aún así pareciera que la coacción sigue siendo necesaria, ¿no? Entonces, de alguna forma Platón no logró resolver el problema totalmente, ¿no? Lo más que alcanzó a hacer fue decir, bueno, a lo mejor podríamos incluir el concepto de expertise, ¿no? Por ejemplo, el médico tiene autoridad como médico porque sabe de salud, ¿no? Entonces eso le da autoridad. O sea, ahí no aplicamos la fuerza, sino que el médico tiene la autoridad porque sabe de lo que habla. Y ese tipo de ejemplos que efectivamente sí podían ser útiles, pero aún así no eran suficientes para gobernar. ¿Ah? Claro, claro, más o menos. Sí, exactamente. Porque al final el poder corrompe y ese es el problema, ¿no? Que es lo que al final va a decir súper claramente Kant y lo va a decir ante Maquiavelo, ¿no? ¿Cuándo apareció entonces realmente el concepto de autoridad en el sentido que conocemos hoy por los romanos, ¿no? Ellos fueron los que realmente inauguraron el concepto de autoridad, pero así de verdad, ¿no? ¿Qué significa autoridad? Yo no tenía idea del origen de la palabra etimológicamente, ni mucho menos, pero viene de augere, que significa aumentar. ¿Y qué es esto de aumentar? ¿Qué es lo que se aumenta? ¿No? Bueno, eso tiene que ver con que los romanos tienen un tipo de religión de partida en que los dioses viven con los mortales, viven en los hogares. No eran dioses que estaban en un Olimpo, eran dioses que estaban con los seres humanos, convivían con ellos y básicamente ellos como que confirmaban las decisiones que nosotros tomábamos, ¿no? Entonces los romanos lo echaban a la suerte y esperaban que los dioses de alguna manera dieran su respuesta sobre cómo eran las cosas, ¿no? Entonces es una divinidad presente en la decisión de los asuntos de manera mucho más cercana que los dioses griegos. Por otra parte, el mito fundacional de Roma para ellos es fundamental. ¿Cómo se fundó Roma? No sé si a ustedes les suena Rómulo y Remo y todo eso. Y para ellos el origen fundacional pasa a ser fundamental en todo. El romano empieza a glorificar a sus antepasados, a sus héroes, ¿no? E incluso Tito Livio, por ejemplo, que es un historiador romano, habla de Homero como el gran educador de toda la Hélade, de Grecia, ¿no? Pero esa idea la pone Tito Livio, que es un romano. Entonces, ver a los grandes del pasado, admirables como ejemplos, ¿no? Porque están más cercanos al origen. Se ve el origen o la fundación como algo que tiene algo sagrado. No sabemos exactamente de qué manera está hundido como en las tinieblas del mito, podríamos decir, pero termina siendo en la práctica aceptado porque tiene sentido, ¿no? O sea, la vida romana se basa en eso, se basa en la autoridad y la disciplina, y el orden, la obediencia a los antepasados. El Senado tenía ese sentido también, ¿no? El Senado se describía como ese peso que mantenía, ese aumento de peso, ese peso extra que venía de la sabiduría, de su ancianidad, ¿no? Porque los senadores eran más ancianos, ¿no? Y tenían conocimiento del pasado, que hacía que la nave se mantuviera alineada, ¿no? Se mantuviera firme. Bueno, esta noción, evidentemente, ustedes ya pueden ver, ¿no? Que vemos un concepto de autoridad que se unía de alguna manera de tradición, al de pasado, en la historia, ¿no? Y al de religión. Entonces vemos ahí la tríada bastante clara. Y Hannah Arendt usa la siguiente idea. Es como una pirámide, pero una pirámide acostada con el vértice hacia el pasado, ¿no? Como si hacia el pasado estuviera, no hacia el futuro, hacia el pasado, ¿no? Hacia un pasado
que de alguna manera va enriqueciendo el presente, ¿no? Va enriqueciendo el presente. No hay una gran distancia entre el pasado en realidad y el futuro. En realidad el pasado se actualiza y va iluminando también el presente. Ahora, añadamos acá la perspectiva que va a sumar el cristianismo, ¿no? Que va a ser que va a suceder al Imperio Romano en términos políticos y de organización, que va a establecer una perspectiva escatológica, es decir, hay un futuro, hay un más allá, hay una vida después de la muerte, estamos en una historia lineal que va hacia adelante. Por tanto, también la idea de un origen, ¿no? Un origen perdido en el tiempo, que ha dado origen a la historia humana como una historia de salvación, va a ser rescatado, pero también hacia un futuro muy, muy específico, ¿no? Esta historia lineal. Entonces, esto da un orden a la vida, una estructura, es lo que funda la historia, ¿no? Porque antes no había una visión de la historia como la que apareció justamente con esa visión lineal del tiempo. Y no, por decirlo así, circular o de otras formas, como pudo haber sido, sino lineal, exactamente, porque hay una fundación y hay un ir hacia adelante, ¿no? Ahora, ella dice, evidentemente, ella da por sentado que eso ya se ha perdido, ¿no? Que hubo una gran decadencia en general en cuanto se perdieron esa estructura, vinieron las revoluciones, la edad moderna, la revolución francesa, etcétera, etcétera, lo religioso se desprestigió, lo tradicional también se confundió de alguna forma con lo que ya no vale, con lo anquilosado, y la autoridad también, de alguna forma, incluso también perdió razón de ser, incluso la autoridad de los padres y los hijos, todo eso pasó a ser visto como con sospecha, cada vez más en el pensamiento más progresista, podríamos decir, y que incluso un pensamiento que no le ve mucho sentido a la historia, ¿no? La historia como que es algo que podríamos prescindir y empezar de cero, nuevamente. Pero ya hemos visto, por lo que hemos dicho antes, que un ser humano sin historia es un ser humano que lo sacas de la esfera política, que no tiene hondura, no tiene profundidad, y que no tiene por lo tanto ese mundo de lo humano, creado por el ser humano, ¿no? Con sus instituciones, con su cultura, sus creaciones científicas, etcétera, etcétera, que es lo que lo hace salir del estado bruto, ¿no? Y del estado de una mera naturaleza biológica que se mueve necesariamente en cierta dirección y que es lo que garantiza su libertad y su creatividad, etcétera. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con un ser humano que es susceptible de ser manipulado por los grandes poderes violentos de las ideologías, ¿no? Entonces ese es el diagnóstico que ella hace. ¿Qué solución va a proponer? Evidentemente ella dice no podemos quedarnos así, ella espera que después de la Segunda Guerra Mundial haya un cambio, bueno, sí que o sea, pero espero que la humanidad progresara de alguna forma, al menos que no repitiera ciertos errores, o por lo menos que se hiciera más consciente y más madura. Dijo, la única manera es recuperar el espacio público, recuperar la esfera pública, o sea, recobrar el sentido de la persona como un ser que necesita un espacio de expresión personal, que necesita ser reconocido como un igual por sus pares, eh, y evitar todos los peligros que han venido de la puesta en duda de que el ser humano necesita mantener su individualidad y no hundirse en un colectivo, ¿no? Que fue de alguna manera la gran tentación que vino de la Ilustración, ¿no? Con el pensamiento de autores como Rousseau, ¿no? Bueno, el mismo Hobbes, y de otros, ¿no? Que realmente, bueno, y de los que siguieron, posteriormente influidos por ellos, ¿no? El mismo Marx, que en el fondo ven al ser humano como un ser que trabaja, un animal laborante, un homo economicus, ¿no? Un ser que produce cosas simplemente para un sistema mayor, que en sí mismo no tiene una esencia libre, que tiene que ser moldeado por el Estado, porque está echado a perder, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente hemos perdido tal vez la brújula que podía darnos hasta cierto punto la tradición, la religión, la autoridad, tal como fueron entendidos en un tiempo, ¿no? Por lo menos, en lo cual la gente podía confiarse porque estaba ahí, pero se trata ahora
de recobrar ese mismo valor de la persona, pero ya de una manera consciente, ya no abandonados en que por decirlo así, ya están dadas las cosas para mantener tu integridad, ¿no? Sino que ahora yendo tú a por ello, ¿no? Tú a por rescatar tu validez humana. Por, en el fondo, generar ese espacio público, ese espacio político, en el cual todos tengan cabida, en que son todos igualmente libres. Más consciente, más difícil, tal vez, pero ya tiene que creer, de que tiene al menos que creer que eso tiene que ser posible, en alguna medida, ¿no? Y bueno, eso. Gracias. Bueno, Canales es una autora muy potente, mucho más, yo di una pincelada muy básica, muy elemental, pero yo creo que igual los temas que trata son actuales y son interesantes, y por eso quise hablar de eso. Y no sé, pues si hay alguna pregunta o algún comentario. Yo no tengo un montón. A ver si... Disculpen lo presente. Empiezo por ahí. Disculpen lo presente, voy a comenzar por ahí. Mira, yo creo que, bueno, fui tomando varias cosas, no sé si empezar de atrás hacia adelante, porque creo que lo más interesante quizás de lo que comentabas, haciéndole el link con el mundo en el que vivimos en términos generales, me quedó esto de la esfera pública y de la esfera privada. Si nosotros vemos actualmente, tenemos una invasión de la esfera privada a lo público. O sea, incluso eso podemos decir que... Y viceversa, pero estamos por lo menos conversando de cómo nos relacionamos actualmente. Actualmente tenemos por lo menos, claro, acá hay dos más jóvenes, pero por lo menos las redes sociales, ¿qué es? Es una exposición de nuestra esfera privada hacia lo público, y hacia lo público al punto de que me hizo mucho sentido una frase que tú dijiste de no podemos esperar que las otras personas gusten de lo mismo que uno. Claro. Y esto es todo lo contrario. Es esperar que las otras personas gusten de lo mismo que nosotros, y por eso este ambiente de intolerancia generalizado, creo yo. Entonces, pero que al mismo tiempo, y por eso es que creo que hay una... bueno, yo creo que esto alguno debería estudiarlo, porque siento que al mismo tiempo, cuando tú escuchas a los que inicialmente fundaron las redes sociales y todo esto, lo hicieron con una intención basada en la libertad y la horizontalidad, ¿no? Todo el mundo pudiese compartir sus ideas, opiniones, etcétera. Y bueno, no. No resultó así, pero pensándolo, uniendo eso a lo que comentabas de la autoridad, igual te empieza a surgir un sentido de autoridad. Por lo menos tienes los influencers, por ejemplo. Pero es muy raro porque es una autoridad que viene de la esfera privada a lo público. Entonces ahí es bastante, creo que da para darle varias vueltas a eso. Eso me tocó bastante. También me tocó bastante lo que comentabas del caso del mal banal, ¿verdad? Porque yo también, y lo que decía, es como una institucionalización o sea, es una institucionalización del autoritarismo, de una u otra forma. Ya los individuos no son los que ejercen esto, sino tú tienes una institucionalización. Lo pienso, por ejemplo, si tú lo ves, el crimen
organizado o los carteles de drogas funcionan así. O sea, tú puedes cortar cabezas que van siempre todo el mundo se puede sustituir y se manejan con ese tipo de violencia y con ese tipo de coacción también. Uno por lo general quizás lo ve más en dictaduras y eso, pero si lo ves como estas pequeñas microsistemas en la sociedad que surgen, como son las redes de narcotráfico, funcionan también bajo este principio. Entonces también me hizo sentido, especialmente porque si uno estudia la sociedad latinoamericana, estas redes y estos grupos son puntos muy importantes de la comunicación social en estos países. Entonces quizás también pensé que hay que pensarlo un poco más. Y la otra cosa, última cosa, prometo, esta sí es mi última cosa. También estoy en dudas sobre, y voy y vengo, yo ya he estado en varias posiciones en si la sociedad la podemos modelar o no, en un sentido, como tú dices, más positivista o biologizar la sociedad. Ya he estado del punto de vista en que digo, sí, podemos tener una ecuación que lo haga. Ya he estado en el punto de vista que digo, no, para nada. Ahora estoy en otra posición en la que, si tú te das cuenta, actualmente y con la ciencia de datos especialmente, estamos haciéndolo. Puede que no estemos modelándolo, pero la manipulamos y la comprendemos hasta cierto punto. O sea, puedo saber, puedo predecir qué venderte en función de los gustos que tú tienes y tus datos. Puede que no pueda modelar la sociedad como un todo o los cambios políticos que va a haber, pero cada vez estoy más cerca de modelar el comportamiento de los individuos a micro, o sea, tal vez no los cambios sociales, pero sí puedo hacer que tú te compres una blusa específica o saber que a ti te gusta esa blusa. Entonces, en ese sentido, también creo que hay que pensar cómo estamos estudiando o cómo estamos abordando el asunto social. Y de nuevo, volvemos a lo de la esfera privada y la esfera pública. Creo que cada vez nuestra esfera privada está diluyéndose. Sí, bueno, son un montón de cosas. Ay, discúlpame. Pero bueno, alguna cosa general. Bueno, yo creo que primero que hay que tener claro que tenemos una terrible corrupción a nivel de la democracia. También. Eso sí. O sea, que la corrupción de la clase política es una cosa escandalosa, realmente. Y que nos hemos acostumbrado a eso. Sobre todo en países latinoamericanos, nos damos por sentado que tienen que robar, que no le tienen que responder a la ciudadanía, ¿no? Cuando la clase política es corrupta y no le cumple a los ciudadanos, de hecho, Locke decía John Locke, que es legítima la sublevación, la rebeldía e incluso la violencia, pues es instrumental. Dice, claro, pero no es per se algo malo por se. ¿A qué me refiero? No estoy llamando a la subversión y a la violencia, no, pero no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que somos tremendamente buenos para alegar por muchas cosas y exigir cosas, pero pareciera que no sé por qué estamos dejando que la clase política sea corrupta. Es como no ser consciente que nos merecemos otro tipo de clase política, que somos nosotros los protagonistas, claro. No los políticos. Y yo creo que ¿qué pasa? En Latinoamérica en concreto, que cuando la democracia falla y el Estado se corrompe, entran los narcos. Y eso es lo que está pasando en la parte de Latinoamérica. Se producen estas especies de poderes, ¿no?, subterráneos que empiezan a manejar la sociedad y donde todo se llena de intereses privados, particulares, mezquinos, ¿no? Donde ya evidentemente
el Congreso no va a legislar limpiamente porque van a haber intereses creados, ¿no? Por parte de los políticos, toda esa corrupción espantosa que lamentablemente está presente en un narcoestado con cada vez más fuerza en muchos países latinoamericanos. Nosotros no estamos tan lejos, ¿sabes? Porque la fuerza narco ha crecido tremendamente en Chile. En este minuto no se puede oír una estadística de un cientista político que decía que Chile es de los países que está exportando más droga, porque la droga llega por barco, ¿no? Y desde aquí sale. Entonces, bueno, en fin, o sea, mucho más rápido que tarde en realidad está ocurriendo eso. Y claro, evidentemente eso trae una corrupción de todo el sistema. Digamos, con esa mentalidad, evidentemente que ya desaparece la esfera pública, desaparece un espacio, por así decirlo, limpio, puro, de expresión, en que tú realmente puedas decir quién eres, en el sentido pero no en el sentido particularizado de tus intereses personales, propios, de tu idiosincrasia, tus gustos sexuales, de tus gustos de lo que sea, sino en el tema de preocuparte de temas políticos, más sociales, más trascendentales, ¿no? De cómo tener una mejor sociedad, una mejor educación, una mejor, pero de verdad, ¿no? Se pierde la fe en que eso sea posible, siquiera, ¿no? Y entonces al final nos volvemos filisteos, como dice el canal. ¿Qué son los filisteos? Son esos burgueses cerrados en sus propios pequeños apetitos, ¿no? Y que en el fondo no están aislados, no están interesados en los demás realmente, y solamente quieren que el sistema les provea lo suficiente para poder satisfacer esos apetitos, ¿no? Ahora, el aislamiento del individuo, dice Ana, es uno de los síntomas clásicos de los totalitarismos, ¿no? Ella compara los totalitarismos como una cebolla, dice. Es como una cebolla con muchas capas, porque en una tiranía tienes al tirano, que es como él contra los dominados. Los dominados son todos iguales y el tirano está como fuera, contra ellos, entre comillas, ¿no? Sojuzgándolos. Eso no necesariamente, dice ella, por ciertos momentos es malo, porque a veces puede ser necesario por épocas, ¿no? O sea, por preservar la autoridad y otras cosas, ¿no? Pero el totalitarismo sí que es terrible porque ahí el dominio absoluto es por dentro, ¿no? Como el corazón de una cebolla, que tiene un montón de capas concéntricas, ¿no? Entonces, todo el sistema está participando del totalitarismo activamente, pero están como una especie de sueño de opio, ¿no? Y creen que la realidad en que están es normal, no captan la violencia de la situación que están viviendo, creen que todos piensan igual y que solamente difiere la intensidad del pensamiento, por tanto ni siquiera tienen que discutir nada, ¿no? Y es una especie de eso, de somnolencia, ¿no? Es justamente esta banalización, ¿no? Esta banalización que puede terminar justificándose las medidas más impresionantes y más arbitrarias, bajo la aquiescencia y la aceptación, ¿no? de todos los miembros de la sociedad. El estado en que se encuentra, en ese sentido, los países latinoamericanos a los que te refieres, y que nosotros no sé qué contestemos, pero que es algo común, es algo transversal, ¿no? Sí, es un estado psicológico, emocional, espiritual, donde prende fácilmente un totalitarismo. De hecho, yo hace unos 5 años oía hablar, ¿no? No, es que ahora viene la era de los gobiernos totalitarios. Estamos en una época que se terminó la democracia y decía, ¿cómo se termina la democracia? Por favor. Sí, la democracia es la democracia, todos hablan de democracia. Pero con el tiempo yo viendo que parece que no es tan falso, ¿no? Que estuviera como de capa caída esta idea, como si fuera, más que nada, por una especie de falta de fe en que sea posible, ¿no? Yo creo que es falta de interés, inclusive, o sea, los totalitarismos, o sea, hay muchos totalitarismos son populares. Y que también hay otra cosa ahí, disculpe, lo que decía Carl Schmitt, un poco que es este, porque Carl Schmitt vio que venía Hitler y después fue nazi, entonces no lo entiende muy bien, pero la realidad dice, ¿cuál es la última etapa del nuevo autoritarismo? La última etapa del nuevo autoritarismo
es cuando tú ya te haces de la instancia legislativa, que está democráticamente legitimada, y por lo tanto no hay un individuo totalitario, porque es la ley, y la ley es abstracta, es impersonal, no es... Eso de facto es la corrupción del Poder Judicial. No, y también de la producción de leyes, o sea, tú por medio de una ley, tú ya no puedes decir esto, pero ¿por qué? Y no es que Pedrito te esté no lo puedes decir, pero es que la ley lo prohíbe. Claro. Y hay una etapa de impersonalidad, que esa es la última cuando ya, y después no hay ningún obstáculo para que llegue el personaje. Claro, que es simplemente... Es como una camisa de fuerza. Exacto. Ya esté atrapado, pero institucionalizas lógicas autoritarias. Sí. Y obligas a las instituciones, y hoy día cuando vamos a la ley, y obligas a las instituciones a enseñar ciertas cosas, a decir ciertas cosas, a no decir ciertas cosas, pues sí. Hay un pensamiento políticamente correcto, otro que no, tienes miedo a que te funen, si piensas de manera diferente al discurso. No, de hecho sí, qué bueno que lo mencionaste, porque efectivamente, o sea, cuando las leyes en el fondo son tomadas, ya ahí no hay nada que hacer porque la violencia se hace invisible. Sí, e impersonal. ¿No? Imperceptible, pero es una cuerda más fuerte que cualquier cadena, por decirlo así, ¿no? Justamente porque no estás luchando contra la cara visible de nadie, sino contra algo intangible que te rodea por todas partes, pero que realmente es muy difícil de desarmar, ¿no? O sea, generalmente se desarma cuando ya se ha llegado a unos niveles de decadencia tan grandes, como imaginémonos en el caso de Alemania nazi, ¿no? Que ya es un escándalo mundial, y que ya está el asesinato, que ya es un horror que clama a los cielos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ya no se puede tapar. Pero el proceso de declive es un proceso casi insensible, ¿no? Tan insensible como Eichmann cuando declaraba en el juicio en Jerusalén. Tengo una pregunta, pero nada que ver con otro tema. Si alguien quiere hacer un comentario. No. Pensaba. No Tenía la pregunta: ¿qué pensaría Hannah Arendt? ¿Cuál sería su idea respecto al tema de las reparaciones? Como un fenómeno también de reivindicación histórica del pasado. Tengo 3 ejemplos en la cabeza, fenómenos. Por ejemplo, lo que hace poco en Canadá, el gobierno pagó una suma increíble de dinero a una comunidad indígena que le habían robado territorio durante la época de la colonización. En Alemania siguen haciendo los juicios contra personas que participaban en el régimen nazi de una manera más simbólica, porque ya hay gente casi sin conciencia, digamos, por la vejez, pero se mantiene el proceso. Acá mismo en Chile, el tema también del territorio mapuche, de toda la idea de la historia. Como la pregunta también de fondo es como, ¿hasta qué punto nos podemos hacer cargo de los pecados, los errores de nuestros antepasados? Claro. Ya, solo para complementar tu pregunta. Y en ese sentido, porque por lo menos podríamos pensar también en la reparación que tuvieron los judíos con la creación del Estado de Israel, pero haciendo una salvedad generacional, porque ahí sí, después leña fuera, si vamos a hablar de esto, pero quizás ahí la diferencia puede ser de que la generación, eso era la generación que lo sufrió. En cambio, acá estamos hablando de una cosa post-generacional que no necesariamente tú lo sufriste. A los judíos que le dieron esa tierra, ellos lo habían sufrido. Entonces ahí solamente ven la diferencia. No, mira, una pregunta súper interesante, súper también en boga, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos en deuda? ¿No? Si realmente no fui yo quien le quitó las tierras, sino un antepasado mío que de partida está mezclado como con 10 masas distintas, por tanto ni siquiera sé bien hasta qué punto, qué porcentaje de sangre tendré yo de esa persona que eventualmente le quitó la tierra a alguien. Les digo, o sea, ¿qué responsabilidad tengo yo realmente frente a esas personas como a personas a las que tampoco a ellos directamente se les quitó el territorio, sino antepasados que no sabemos de cuándo fueron, ¿no? Y exactamente cuáles fueron tampoco esas tierras. O sea, es algo tan estimativo y tan poco preciso y difícil de determinar. Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas, ¿no? Yo creo que
Hannah lo que diría, así como se ha usado el concepto de derechos humanos, ¿no? Mal entendido, como ella dice, también se ha usado este tema de las restituciones históricas, de la justicia histórica, ¿no? Pero todo eso mezclado con verdades, evidentemente, ¿no? Porque sí, efectivamente, la historia existe. Ella misma lo dice. Recordemos la historia, recordemos la tradición, hagámonos cargo también del pasado. No lo olvidemos, por tanto, sí, es importante, no podemos cortar con él, pero el problema está cuando tú lo ideologizas, nuevamente en esta especie de positivismo de la historia, ¿no? De convertir la historia en una especie de mecanismo biológico en el cual desde una ideología tú puedes leer el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Y hacerte cargo y explicarlo perfectamente bien. Como casi que lógica y matemáticamente hay que hacer esto, lo de más allá y esto. Pero en realidad estás tejiendo en el aire, estás aplicando un molde, un modelo a una realidad tejida de hechos, de personas, ¿no? Donde sí, efectivamente hay un hilo común, hay una historia, hay algo que se repite, hay una tradición que se ha formado, etcétera, etcétera, pero donde hay mucho también que tiene que ver con lo fáctico y que no podemos atraparlo en una idea, en un esquema, por decirlo de alguna forma. Entonces, el problema está en querer forzar la realidad, ¿no? A que sea según cierta ideología de determinada manera, al punto de deshumanizar, despersonalizar, hacer que se pierda la libertad de las personas, hacer que se pierda la igualdad entre las personas, que seamos igualmente libres, lo que ella decía, ¿no? Y que es algo básico en una democracia. Es decir, sí, la historia está bien, pero la historia es para darnos profundidad, para darnos memoria, para hacernos más fuertes, ¿no? No es para estar pagando deudas según un esquema interpretativo de cómo se supone que es y funciona la historia de manera necesaria e implacable, según ciertas leyes que nosotros hemos impuesto, ¿no? De cómo deben ser, leyes normativas, ¿no? De cómo, en fin, que no tienen que ver con la realidad, porque la realidad es muy compleja. En el fondo la historia está compuesta de 1000 voluntades y factores diferentes que se han mezclado, esa es la realidad. Nadie la domina, no hay una teoría que pueda dominar la historia. Eso es una pretensión de creerse casi un dios, ¿no? El querer hacer eso. Pero, claro, en la medida en que tú consideras las cosas de esa manera, termina siendo un esclavo de esas dinámicas históricas que yo he establecido como necesarias, ¿no? Y que al final pueden terminar esclavizándonos, ¿no? Y siendo más un lastre que una ayuda y una luz para el presente. Entonces, sí, hacernos cargo de la tradición, hacernos cargo del pasado, hacernos cargo de subsanar injusticias. Sí, eso es parte de ser responsables, ¿no? Pero no al punto de que en el presente el ser humano empieza a perder libertad, empieza a perder igualdad ante la ley, empiece a sufrir la democracia, empieza a producirse desigualdades, caos entre las personas, ¿no? O sea, eso pretende ser una especie de Dios. Hay un elemento que no podemos dominar de la historia. La historia es una realidad trascendente, va más allá de nosotros. Hay muchas realidades que nos trascienden, el futuro nos trasciende, no tenemos el poder. La historia nos trasciende hasta cierto punto, porque no podemos dominarla tampoco, totalmente, como se ha dado. Entonces, sí, hacernos cargo, pero lo importante es el hombre del presente. Eso es lo que tenemos realmente del presente. Y de hecho, ella usa una cita de Karl Jaspers, que fue uno de sus maestros, un filósofo muy, muy potente, y que de hecho ella lo pone como epígrafe del origen del totalitarismo, que es su obra más importante sobre el totalitarismo, y que de hecho tengo la cita acá, porque es muy cortita, pero dice mucho. Y es muy corta, pero la tengo que buscar porque tengo un poco de embarrada aquí con las páginas, pero
no someterse a lo pasado ni a lo futuro. Se trata de ser enteramente presente. Ser presente, no someterse ni al pasado ni al futuro. O sea, ni a una memoria que nos pesa como cadenas y nos quita libertad, ni a un futuro progresista utópico en que creemos que todo va a estar mejor porque lo creemos sencillamente, ¿no? Que es de hecho una de las utopías que nos tragamos también y que nos llevó a gran parte del colapso y a las guerras mundiales, ¿no? La creencia en una especie de fe ilimitada en el progreso, ¿no? En que todo futuro iba a ser mejor y que podíamos olvidar el pasado, que la técnica, que teníamos el mundo en la mano, pero con ese mismo mundo en la mano hicimos las bombas atómicas, ¿no? Entonces, a ver, la idea del progreso por el progreso, que eso es el progresismo, o una fe ilimitada en el progreso, es otro tipo de esclavitud. El presente no vale. Sacrifiquemos el presente, sacrifiquemos a las personas del presente. Sí, usemos a los niños de experimento para que aparezca un nuevo ser humano, ¿no? Con cierto tipo de educación específica, y no importa si mueren muchos en el intento, no importa el futuro, porque el futuro se viene increíble, y el futuro, ahí va a estar la solución. Eso es otra esclavización del ser humano ante el futuro, ¿no? Así como puede estar esclavizado en el pasado, puede estar esclavizado en el futuro, y no. Se trata de tener una memoria, una tradición, una historia, considerarla en nuestra profundidad, hacernos cargo de errores cuando podemos repararlos, sin destruirnos, y proyectarnos hacia un futuro con esperanza, sí, con proyectos, con mejoras que son totalmente necesarias, ¿no? Pero tampoco sacrificando el presente por ese futuro, ¿no? O sea, tampoco olvidándonos de que ahora tenemos que ser personas, ahora es el momento de la acción sea en presente, y de la libertad. Porque al final siempre es un poco lo mismo, lo que decía al comienzo, ¿no? El individuo, o sea, la persona, ¿no? La persona como un ser irreductible, único, que no la puedes explicar por lo colectivo, por el sistema, que se resiste a eso, precisamente en la medida en que es única, y que es la persona la que se organiza y la que va a crear el ámbito de lo público, y no al revés, ¿no? Entonces, no sé, por ahí yo... No sé si... Sí. No sé si hay alguna pregunta más. Un último comentario. Sí, dale. Que mientras estaba hablando, ahora uno como de esa dimensión irreductible de la esencia de la libertad humana. No puedo sino ver en Hannah Arendt a su maestro y amante Heidegger. No, porque, disculpe ponerme el lenguaje heideggeriano, pero lo que está diciendo un poco Hannah Arendt con el tema del tiempo, que es tan importante para Heidegger, es, oye, el Dasein, que es el ser humano, como lo comprende Heidegger, tiene una apertura existencial, ¿cierto? Y es importante que tenga esta apertura y que no se encierre en ciertas interpretaciones, es una lectura muy simplista, pero que no se encierre en ciertas interpretaciones que se pueden arrojar al mundo, y que se mantenga presente desde esa apertura y despliegue su existencia desde ahí. Y me da la sensación de que lo que hace Hannah Arendt es una vuelta política, el lenguaje bastante más digerible para los mortales, heideggeriana. O sea, veo muy clara, no sé qué piensas tú de eso. No, y la influencia de Heidegger y de Husserl, a través de la fenomenología, no, ella sí es deudora absolutamente. Heidegger, si lo pensamos así en sentido como estricto en cuanto a densidad metafísica, no sé, bueno, Heidegger ilustra metafísica, pero ya, ontológica, filosófica, Heidegger es más potente, más grueso, pero Hannah Arendt no tendría problema con eso, porque ella no se considera una filósofa. Ella considera que ella era una teoría política de corte fenomenológico. Así es como ella pretende abordar la realidad, o sea, ella pretende explicarse ciertos fenómenos concretos y muy específicos como los totalitarios, ¿no? Y para eso acudió a una cultura tremenda y a una comprensión muy profunda de las enseñanzas de sus maestros, que lo utilizó muy bien para poder hacer este desglose profundísimo de lo político específicamente en el siglo XX. Y eso era un trabajo que alguien lo tenía que hacer, y ella lo hizo de una manera admirable. Uno lee sus textos,
bueno, yo empecé a leer más sobre ella ahora justamente por esto, y leí textos que no había leído de ella. Tiene uno que se lo recomiendo mucho que se llama Entre el pasado y el futuro, que es un libro relativamente corto y que es más tardío de madurez. Son como 8 lecciones de filosofía política, y entre ellos está el tema de qué es la autoridad. Me basé mucho en ese texto, otro que es la libertad, y así, entre el pasado y el futuro. Más allá de las grandes obras de ella, que son La condición humana, El origen de los totalitarismos, ¿no? Que son las dos grandes obras. Ella dice condición humana, quizá evitando decir naturaleza humana. Yo no he leído ese libro, pero me quedé pensando que más deudora es como de los existencialismos, en el sentido de que sí, reconoce la irrepetibilidad de la persona, pero le cuesta un poco ese tema de la naturaleza, y por eso mismo el tema de los derechos humanos, porque piensa naturaleza como si fuera una abstracción a la cual se pierde. Es que se ha planteado así, se planteó así en su momento, ¿me entiendes? O sea, sí, claro, si tú usas los derechos humanos basándote en la metafísica de la persona de Santo Tomás, es otra cosa. Claro, como lo hace Maritain, no sé. Pero no fue así como se planteó en el siglo XIX, Ajá. ¿me entiendes? Entonces, esa es la razón, digamos, por la que, según ella, fue tan frágil el uso de los derechos humanos, una manera que no fue capaz de detener, digamos, la dominación y la explotación sobre los judíos, ¿no? Y sobre otros pueblos como minoritarios, entre comillas, en cuanto a cantidad de gente. Es que esa constante veo en la filosofía contemporánea, que es como una vacilación, una oscilación como entre lo irrepetible personal, individual, y lo comunitario, natural, o incluso lo biológico, como por otra parte, como opuestos, sí, como que me inclino o a lo uno o a lo otro, pero cosa que la... Eso sí, efectivamente, es así en el caso de la tradición fenomenológica de Heidegger, etcétera, pero recordemos que también ella era una gran experta de griego, Aristóteles, Platón, Platón, y lo cita, y la cultura que viene de la filosofía antigua es impresionante. Entonces, de conocerlo, conoce el mundo antiguo, así como lo conocía Heidegger también, muy bien. Pero ella tiene, por otra parte, su lectura de los antiguos considera el fenómeno histórico del momento también en Europa, en ese minuto, es decir, una Europa que viene condicionada por toda la filosofía moderna, por la ilustración, por las revoluciones, por el idealismo. Estamos hablando del comienzo del siglo XX, no estamos hablando de la manera reciente, todo esto, con Nietzsche, un Nietzsche todavía muy presente, ¿no? Kierkegaard, los autores que evidentemente establecen otras categorías. Y claro, ese es el gran drama de lo que está diciendo Roberto. La muerte de la metafísica, en cierto modo, entra con mucha fuerza, ¿no? La metafísica estaba desprestigiada como una disciplina que era vista como muy abstracta, quizás distante de la realidad histórica y de los sucesos que estaban ocurriendo, etcétera, pero evidentemente eso es porque la línea que ellos adoptan fue esa, ¿no? Y que fue el autor general de la filosofía alemana, pero también están, evidentemente, incluso también hay unos de la filosofía alemana, como mismo Guardini, ¿no? Que sí fueron personalistas, y esos fueron los que, como tú dices, Maritain, Guardini y otros, en el fondo, sí trajeron nuevamente el pensamiento tomista y lo actualizaron, y perfectamente pudieron explicar la realidad actual también desde su ayornamiento de esos conceptos, ¿no? Todavía con dificultad, porque parece que Maritain incluso hace una diferencia entre individuo y persona, como si no fuera lo mismo. Claro, porque no era considerado lo mismo. O sea, Rousseau, por ejemplo, no lo considera lo mismo para nada. O sea, la persona la menciona Kant, pero aún así es una persona que no es la persona de Santo Tomás, ¿no? Sigue siendo, claro, bastante más disminuida. Pero se nota el aristotelismo de Hannah Arendt en esto de poner como en primer lugar la participación, ¿cómo decirlo?, participación hablada, el diálogo, el foro público, sí. Así lo dijiste. Sí. Porque Aristóteles también dice, lo que hace que el ser humano sea sociable no es nuestras necesidades materiales, sino que nuestra capacidad de hablar.
De hecho, es cuando ya nos estamos preocupados de las necesidades básicas de sobrevivencia, es que aparece lo humano, justamente. Es decir, lo propio de nosotros, ¿no? O sea, la capacidad de crear instituciones, espacios públicos, proyectos comunes, así creativos, ¿no? que van más allá. O sea, y sí, es bien existencialista en el sentido de que mucho depende, o sea, de que por ejemplo tú sí puedes a una persona despersonalizarla y hacerle perder su libertad. Para ella es algo que puede ocurrir. Tal vez en un pensamiento más esencialista, si se quiere, ¿no? De la persona está como un ser con una naturaleza, con una esencia, tal vez alguien podría decir, bueno, pero en realidad nunca eso se pierde del todo, por ejemplo. No se pierde, pero se oculta. Se oculta, claro, pero ella dice, eso puede literalmente, que la persona puede sobrevivir internamente sin lesiones, ¿no? Por el hecho de estar en un estado externa que te limita externamente en tu libertad de expresión o lo que es libertad negativa, ¿no? Sino que sí, si yo soy afectado en lo público, soy afectado en lo privado. Yo creo que es cierto. Y también la noción de acción, como la acción como lo pleno del ser humano, ¿no? Como lo pleno y la importancia de la teoría, de la contemplación. Ella hace esa diferencia que la toma de Kant, pues también es aristotélica y clásica, o sea, ella toma la diferencia entre Vernunft, que es razón como pensamiento, ¿no? Y Verstand, que es como razonamiento, como cognición, como generar conocimiento, ¿no? Ella hace esa diferencia y dice que en el fondo lo que no se puede perder, pero perdemos con el totalitarismo en la Vernunft, o sea, la capacidad de contemplar, de pensar desinteresadamente, ¿no? Bueno, eso. No sé si... Gracias. Bueno.